Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de el capítulo 2, los textos o algunos textos del capítulo 2 de Segunda de Pedro que hemos estudiado en la lección de escuela sabática que tuvimos. Y con este análisis que vamos a hacer de los últimos dos textos, que son el Segunda de Pedro, capítulo 2 versículos 10 y 12, terminamos con los temas que estamos compartiendo acerca de esto. Después vamos a tener un tema más, o quizás dos temas más, hablando de lo que está escrito en la epístola de Judas. Leemos versículo 10. Especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la carne, dice especialmente, se está poniendo la atención a las personas que siguen los deseos de la carne. En la Biblia se habla, se enseña acerca de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Aunque no estamos tratando en este tema acerca de los frutos de la carne, voy a mencionar solamente algunos, por ejemplo, pleitos, iras, contiendas, disensiones, falta de temperancia, o sea, falta de dominio propio. Lo contrario a los frutos del Espíritu, que nos elevan y nos acercan a Dios y nos llevan a obedecer a Dios. Dice aquí especialmente, hemos estado estudiando de los que desobedecen a Dios, de los que se han rebelado contra Dios, y hemos visto también algo acerca de los que obedecemos y seguimos a Dios. Pero el apóstol Pedro dice especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la carne, a los que siguen la inclinación pecadora y rebelde contra Dios y contra la ley de Dios. Pero tienen también estas personas otra característica. No solamente son los que siguen los deseos corruptos de la carne, sino que también lo acompañan porque estas personas desprecian el señorío divino. Cuando una persona se rebela contra Dios y desprecia a Dios, blasfema contra Dios, si hace rebelde contra Dios, si hace instrumento en las manos del maligno para tergiversar la palabra de Dios, para enseñar la mentira como si fuera verdad y para lograr la destrucción de los hijos de Dios que son engañados por las enseñanzas y doctrinas falsas que el diablo presenta a través de estas personas. Los seres humanos pecadores desprecian a Dios. Estos seres desprecian a Dios, se rebelan contra Dios, son atrevidos, rebeldes, que no temen hablar mal de las potestades superiores. Los que siguen los deseos de la carne desprecian y se rebelan contra Dios y se manifiesta por sus palabras, por sus acciones, por sus dichos. Se rebelan contra Dios y comienzan a hablar contra las potestades superiores. Cuando
Se señala aquí que comienzan a hablar contra las potestades superiores. No es solamente que blasfemen el nombre de Dios, sino que el diablo los usa para tergiversar la palabra de Dios y hacer que lo que es incorrecto y malo, lo que es herejía, o sea, es la mentira puesta como si fuera verdad, se hace, no tienen temor de hablar contra las potestades superiores. En temas que hemos tenido en otros momentos y que hemos grabado, hemos dicho que la Biblia enseña, Dios nos enseña en su palabra, que nosotros no debemos juzgarnos, que no debemos juzgarnos los unos a los otros, que no debemos acusarnos los unos a los otros, que nosotros no somos jueces para decir esta persona hizo aquello, el otro está condenado o está haciendo esto por tal motivo y el motivo es malo y está condenado, sino que su lengua la utilice para hablar de las potestades superiores. ¿Qué cosa es hablar contra las potestades superiores? ¿Cuáles son las potestades superiores? Cuando atacamos a Dios, cuando atacamos la verdad de Dios expresada en la Biblia, cuando tergiversamos quién es Dios y tergiversamos el amor de Dios, se puede tergiversar por dos maneras, contraria una a la otra completamente. Por ejemplo, podemos decir, Dios es amor y nadie se va a perder, nadie se va a perder, porque Dios es tanto amor que al fin va a salvar a todo el mundo. La otra, cuidado, cuidado con lo que tú haces, porque Dios ve lo que estás haciendo y Dios llama a cuenta, como que Dios nos está vigilando para agarrarnos en el pecado, en vez de que nos esté mirando para compadecerse de nosotros y como nuestro abogado ayudarnos para nuestra salvación. Que se esté hablando en contra de Dios y de la obra de Dios. ¿Cuántos señala cuánta cosa mala hay? Y dice, bueno, ¿y si Dios, por qué permite esto? ¿Y por qué Dios hizo esto de esta manera? ¿Por qué la hizo de la otra manera? Y cuestionamos lo que Dios ha hecho en su sabiduría y en su eh, poder y cómo Dios sostiene el universo y su creación. Pero también atacamos a los hijos de Dios, se ataca a la iglesia de Dios, se dicen mentiras con respecto a la iglesia de Dios. Se habla que la iglesia de Dios está en apostasía, que está desechada por Dios, y está hablando de la iglesia de Dios. No es lo mismo ver que el pecado progresa, como veía Noé y veía Lot, y se abrumaba y pedía a Dios. No es lo mismo ver que se enseña la mentira como si fuera verdad y que entonces uno comience a atacar a la iglesia porque mira lo que la iglesia hace, mira lo que la iglesia permite, en vez de orar a Dios y pedirle a Dios que ayude a su iglesia y que no sean engañados los hijos de Dios para que sean destruidos con el engaño. Hay una diferencia entre usar nuestra lengua para la edificación de la iglesia de Dios
y la edificación del reino de Dios. Hay una diferencia entre lo que nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo y enseñar la verdad y decir la verdad a estar diciendo mentira o lo que nos parece que se hace. Una diferencia en decir la iglesia hace esto, hace aquello, hace lo otro. La iglesia está perdida. Hay que irse de la iglesia. Y el diablo saca así a muchas personas de la iglesia. Los libera. Los libera no. Los encierra y los lleva fuera de la iglesia, donde quedarían fuera de la protección de Dios. Los que siguen los deseos carnales son los seres humanos que se rebelan contra Dios. Pero versículo 11 vamos a mirar también lo que dice. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. Como por ejemplo, cuando el diablo luchaba contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, Miguel le dijo, Dios te reprenda, oh Satán. Cuando Josué estaba vestido de vestiduras viles, símbolo del pecado, y el diablo atacaba, Jehová le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Hay diferencia entre ver cosas malas, reales, y cosas malas porque nosotros somos los que estamos equivocados. Esta es otra manera del diablo atacar a la iglesia. Tratar de introducir doctrinas erróneas, doctrinas que ponen a Dios a un lado o que desfiguran quién es Dios, doctrinas que nos separan de Dios porque nos hace creer lo que es mentira, como las que ya he mencionado del infierno para castigar, o de que el perdón es tan grande que todos se van a salvar, o que Dios, el Hijo, no es igual a Dios, sino que es el mismo Dios manifestado de otra manera, o así todas las doctrinas erróneas que se presentan, o que vamos a salvarnos por guardar la ley de Dios, por lo que nosotros hacemos, en vez de mirar y dar gracias a Dios, porque por su gracia nos salva, porque el plan de la redención es la gracia de Dios. La obra del diablo es para perder a la iglesia, para que el pecado abunde y sobreabunde, pero no la gracia, para que en vez de gracia seamos nosotros mismos los que logremos la salvación por nuestras obras, que seamos justos y santos por nuestro propio poder y no por el poder de Dios, que es el que hace que seamos justos y santos. El que estemos juzgando y criticando que la iglesia hace esto o que esta persona hace aquello, este justo, este servidor de Dios dice que es servidor, pero hace esto, aquello, aquello. El acusador es el diablo. Y el diablo, Lucifer, se convierte en el diablo porque precisamente es el adversario, es el acusador. El mismo Padre da a Jesús, el Hijo, ser el juez, le da que sea el que lleve el juicio, porque Dios nos ama y trata de prepararnos para estar con Él. En lo que hemos estado analizando hasta aquí, podemos estar seguros que los que deciden el mal,
los que se rebelan contra Dios y su palabra, los que están en contra de los mandamientos de Dios, los que no aman a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo consigo mismo, como a sí mismo, los que siguen la inclinación carnal, todos van a recibir el pago que es la destrucción. Pero el Hijo de Dios que se pone en las manos de Dios, que está guiado por el Espíritu de Dios, no por las obras de la carne, sino por el Espíritu de Dios, entonces Dios también sabe cuidarnos de la tentación, sabe cuidarnos del mal, sabe protegernos y así como protegió a Noé con su familia y a Lot, también nos protegerá a nosotros de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué ejemplos vamos a seguir? Yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios y no por la carne. Yo quiero no blasfemar a Dios ni desfigurar con malas enseñanzas quién es Dios. Quiero que el Espíritu me guíe y quiero ser liberado del mal. Por lo tanto, en vez de juzgar, voy a orar para que Dios ayude a todos sus hijos, o ayude a todos para que podamos ser salvos. Al decir yo quiero esto, eso es lo mismo que deseo para ti. Y termino este tema diciendo compártelo con otros y que Dios nos ayude para que Él obre con su espíritu en la vida y nos lleve a ser sus hijos fieles que vamos a estar en su reino eterno por la eternidad para siempre con nuestro Salvador. Nos vemos en nuestra próxima grabación.